Full HD. Estamos aquí para presentaros mi nuevo cortador de sandía, ya os lo dije en el vídeo anterior. Tenemos aquí la oportunidad de saber cómo funciona. Ni en China ni en Estados Unidos hay ningún vídeo como este. Este tutorial va para vosotros. Tenemos aquí lo más importante, la sandía, y lo segundo más importante, el cortador de sandía. Podéis ver que es muy fácil. Podemos coger la sandía con la mano izquierda, sujetarla. Tenemos los 5 dedos, es importante contarlos luego después para ver si no se nos queda ninguno dentro de la sandía. Y en la derecha el cortador de sandía. Lo sujetamos con un plato. Vamos a por ello. Os va a gustar. Primero, sujetamos bien la sandía con la mano izquierda. Derecho. Desde la derecha. Bajamos poco a poco. Apuntamos bien. La tenemos la sandía. Y profundizamos. Habéis visto que tiene dos cortes. Uno liso y otro en la espalda. Ya sabéis para qué sirve. Vamos todas a por el medio. Vamos a por el corazón de esta sandía. Vamos a por ello. Lo voy a hacer a cámara lenta y... Cómo cruje la sandía, cómo se mueve, me encanta. Me encanta. Diréis si lo he hecho más veces. No, lo estoy estrenando como la primera vez. Y vamos a ver cómo resulta y cómo lo sacamos, porque esto es un poco de lío. Ha salido el primer éxito. La sandía está buena. Y ya tenemos, ¡tachán!, el resto de la sandía. Como ha habido varios cortes transversales de forma previa a este vídeo, os puedo asegurar que esto es porque es la primera vez. Pero lo vamos a hacer de nuevo, lo vamos a hacer en otra parte, en la parte de la derecha. Me he lavado las manos, las he desinfectado, no os preocupéis, la sandía está en buena forma. Notaréis que hay un ruido de moscas, no pasa nada. Esperemos que esta salga completa. Y ya vamos a por ello. Y aquí la tenemos. ¿Qué os parece? Un amanecer en San Diego, California. Os quiero demostrar que la sandía está buenísima. Por último, deciros que podéis suscribiros, podéis anotaros en este número también, en esta suscripción, para ser my friends. Por último, deciros que en este vídeo no se han utilizado animales domésticos, ni se ha perjudicado ningún tipo de planta ni ser vivo que estuviera, como digo, ¿de acuerdo? Gracias.